Mira, hijo, les van a dar una clasecita acá con el niño para que vayan a tomar una clase ellos también, especial. ¿Sí? Bueno, me da mucho gusto que estemos aquí, ¿verdad? Vamos a empezar este nuevo librito, ¿verdad? Que les compartimos por ahí. Ahorita no tenemos suficientes, pero la próxima semana, ¿verdad? Vamos a contar con más de ellos, ¿verdad? Para que todos tengan uno el próximo miércoles, sí, para que podamos estudiar el camino de la felicidad. ¿Sí? Vamos a estudiar ahora la clase número 1, que ustedes pueden leerlo ahí. Se trata de 3 bases de fe que debemos conocer. ¿Cuáles serían? Primeramente, vamos a ver la lección 1 que nos habla un poco de la Biblia, ¿verdad? Ese libro que sabemos que es Dios hablando al hombre, ¿verdad? Ese libro que sabemos que a través de él podemos tener más conocimiento, podemos conducirnos correctamente, ¿verdad? En nuestra vida, que nos habla de principios, ¿verdad? Morales, espirituales, ¿verdad? Y que debemos nosotros empezar a conocer un poco más. Hay una porción de la Escritura que viene en nuestra Biblia justamente, ¿verdad? Si ustedes quieren buscarlo, ahí, pero si quieres compartir con ustedes, la Biblia es Segunda de Timoteo. Vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 16. Justamente en este versículo nos narra qué es la Escritura, qué es la Biblia, ¿verdad? Y aquí específicamente nos narra, ¿verdad?, quién la escribió, quién la hizo, ¿verdad?, con qué propósito, porque podemos decir, bueno, es que la Biblia puede ser un libro más. Bueno, hoy vamos a darnos cuenta que en realidad es un libro más, o es verdaderamente la palabra de Dios, escrita, inspirada por Él, hablando al hombre. Dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 16 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, ¿cómo dice? Toda la Escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Fíjese lo que nos enseña aquí. La Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, reprender, ¿verdad? Nos dice en otra versión, para corregir, educar en una vida de rectitud. Bueno, dice nuestro librito por aquí, que la Biblia es la palabra de Dios. Sus páginas nos hablan de Dios y de su trato personal con el hombre. En ella vamos a encontrar, hermanas, en la palabra de Dios, la respuesta a muchas de nuestras preguntas que al diario nos podemos hacer. Dice por ahí, si quieres ser feliz, debes nutrirte de la palabra de Dios. Porque en ningún otro lado vamos a encontrar la felicidad más que en la palabra de Dios. Ahí nos dice todo, ¿verdad? Aquí viene la duda a muchas de nuestras respuestas, muchas respuestas de nuestras dudas que nosotros pudiéramos tener. En el Antiguo Testamento dice que la Biblia, hermanas, es una colección de 66 libros, ¿sí?, unidos en un solo volumen. Y esta está dividida en 2 partes. ¿Cuál es? El Antiguo Testamento, ¿y cuál? Y el Nuevo Testamento. El personaje central de la Biblia, ¿quién vendría siendo? Jesucristo. Bueno, primeramente vamos a ver lo que nos enseña el Antiguo Testamento, porque hay muchas personas que dicen, yo nada más me baso en el Nuevo, será en el Nuevo Testamento, que es lo que me enseña a mí, y hay otras personas que dicen, yo solamente me baso en el Antiguo Testamento, porque es Dios hablando directamente al hombre. Bueno, ahí vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos habla el Antiguo Testamento, pero también lo que nos dice el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros, que fueron escritos a lo largo de muchos siglos, antes del nacimiento de Jesucristo. Describe el pacto que Dios estableció con Israel. El primer libro es Génesis y el último libro, ¿cuál es? Malaquías. Malaquías. Y fíjense, vamos a empezar. El libro de Génesis significa origen o significa principio. Génesis
ha sido llamado también el semillero de la Biblia, porque contiene muchas de las verdades que después se desarrollan en otros libros. Muestra también el origen de la vida, la caída en el pecado, la degradación moral del hombre, el diluvio universal, el origen de los pueblos, el llamamiento de Abraham y la elección del pueblo de hebreo, en este caso el pueblo de Israel, como canal de la relación, ¿verdad?, de Dios con el hombre. Sigue diciendo que los libros siguientes de Éxodo a Esther son 16, narran la historia de Israel hasta el año 400 a.C. aproximadamente. La historia de Israel es al mismo tiempo la historia de la salvación porque muestra el plan de Dios para salvarnos. ¿Se dan cuenta cómo cada capítulo o cada libro más bien de la Biblia nos narra y nos va diciendo, ¿verdad?, cómo Dios creó al hombre y luego el trato que Dios tuvo con el hombre y luego cuando el hombre pecó, las consecuencias, todo lleva, hermanos, ¿verdad?, una secuencia, ¿verdad? Por eso cuando los teólogos, los estudiosos y los científicos sacan sus teorías, ¿verdad?, y nos empiezan a enseñar cosas como por ejemplo la evolución del hombre y empiezan a enseñarnos que el hombre viene del mono o ese tipo de cuestiones, nosotros a través de la palabra podemos darnos cuenta que no es así, que Dios formó al hombre a semejanza de Dios lo creó, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Ajá. Entonces, por eso, cuando leemos la Escritura, ustedes y yo vamos a entender que vamos a empezar a ser más sabios y que no cualquier doctrina o cualquier enseñanza de otra fuente puede confundirnos. Ajá. Ahora, nuestra mentalidad va a ser diferente. La palabra de Dios, la Biblia, entonces nos dará sabiduría para muchas cosas, para entender y comprender los misterios de Dios hablando a nuestra vida. Sigue diciendo ahí el librito, si le dan la vuelta, dice que Job, después más adelante podemos ver en Job, en Salmos, en Proverbios, Eclesiastés y Cantares, llamados los libros poéticos, esos constituyen la más sublime expresión literal del sentimiento humano. Su belleza, su profundidad no tiene igual. Eso es lo que nos enseñan estos libros. Y luego los 17 libros restantes de lo que es de Isaías a Malaquías, hermanos, son los libros proféticos. Por ser la profecía de su elemento principal, se llama profecía a los mensajes que ciertos hombres, los profetas, dieron por inspiración divina. Quiere decir que Dios daba el mensaje al hombre, estos hombres profetizaban y la daban al pueblo, Dios hablando al hombre, ¿verdad?, para que creyera el pueblo en general, daba aviso de lo que Dios iba a hacer. Daba aviso de lo que iba a suceder para que ellos se previnieran y para que ellos supieran que iba a venir algo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama de Isaías a Malaquías, ¿verdad?, los libros proféticos. Esos son importantes también que los leamos y los escudriñemos para conocer, comprender muchas cosas y cómo Dios hablaba, ¿verdad?, al hombre y aún sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el Nuevo Testamento. ¿De dónde empezamos el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Está formado por 27 libros, fíjense, y describe el nuevo pacto de Dios con todos los que creen en Jesucristo. Los primeros libros del Nuevo Testamento son los evangelios conocidos por el nombre de los autores que son, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos narran la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, milagros, su muerte, su resurrección, y nos gozamos y vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que Él hizo, cómo el Señor sanaba, liberaba, ¿verdad? Lo podemos ver en estos evangelios, y nos gozamos de ver las enseñanzas y los milagros, pero también la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí lo podemos ver en los primeros capítulos de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que está dividido. La palabra evangelio, hermanos, significa buenas noticias. ¿En qué consiste la buena noticia? Bueno,
en el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con nuestro Dios. La palabra misma del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, a través de Jesús, nosotros conocemos a Jesús y Él nos ha abierto un camino para poder llegar a Dios. No es otro hombre, no es otro ser, no es otra verdad, más que Jesús es el único camino, ¿verdad? Entonces esto nos lo enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como Romanos 4:25, si quieren rápidamente leer este versículo de la Escritura, y podemos ahí reafirmar lo que la palabra del Señor dice, Romanos 4:25. ¿Qué dice por ahí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y se resucitó para nuestra justificación. Ahí está. Jesús fue entregado por nuestras faltas. Él es el único que podemos acercarnos delante de Dios, nadie más. Y el quinto libro es el de los Hechos de los Apóstoles. Ahí habla del comienzo y la extinción de la iglesia en el primer siglo de la era cristiana. Al principio del libro, el personaje más destacado es el apóstol Pedro, ¿sí? En la segunda mitad destaca el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. El término gentil se usa en la Biblia para referirse a los que no eran judíos. A los Hechos de los Apóstoles le siguen las cartas de las cartas que el apóstol Pablo escribió, que son 13 en total, a diferencia de iglesias y personas. Tratan de temas doctrinales y temas prácticos de la fe familiar, lo que son las cartas, ¿verdad? El comportamiento del hombre. Por ejemplo, todo lo que es las cartas nos enseñan cómo debemos de hablar, cómo nos debemos de conducir, ¿verdad? Cómo debemos actuar, cómo debemos de pensar, ¿verdad? Nuestros comportamientos, ahí nos hablan las cartas y nos da muchos consejos de la palabra del Señor, ¿verdad? Si estamos tristes nos dice que estemos gozosos, si estamos en pruebas dice que vamos a tener victoria, ¿verdad? Y la carta nos exhorta mucho, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana ahora que vivimos una nueva vida en Cristo. Por eso, si no hemos leído por ahí las cartas paulinas, yo los invito y los exhorto, ¿verdad?, para que las escudriñemos y nos demos cuenta cómo debemos de conducirnos, ¿verdad?, los verdaderos cristianos, según el apóstol Pablo en la palabra del Señor. La epístola después sigue, ¿verdad?, a los hebreos, ¿verdad?, le siguen las cartas de Pablo, ¿sí? Habla de la superioridad del nuevo pacto basado en Jesucristo sobre el antiguo pacto, la sombra y figura del nuevo. Después tenemos 7 cartas escritas por los apóstoles, que son Pedro, Juan y Judas Tadeo, ¿verdad? Nos animan a vivir una vida cristiana consecuente. Y el último libro de la Biblia, ¿cuál es? El último libro. ¿Cuál viene? Apocalipsis. Apocalipsis, que esto significa revelación. Habla de la visión que el apóstol Juan recibió sobre el futuro y muestra de la victoria final del reino de Dios. Un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz. Bueno, ahora que ya hemos descrito los libros y los temas que ellos, ¿verdad?, nos muestran, ahora vamos a ver qué tan confiable pudiera ser la Biblia, ¿verdad?, para nuestra vida. Pues déjeme decirle, ¿verdad?, en esta noche, que es la autoridad. La autoridad de la Biblia se basa en la inspiración divina. Muchas teorías hoy en día se dicen, pero lo escribieron hombres como nosotros, ¿verdad? Hombres como ustedes y como yo escribieron la Escritura. Bueno, pero dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar y para corregir, que fue lo que vimos al principio. Entonces, ¿verdad?, es una inspiración divina. Los libros que la componen fueron escritos por unos 36 autores, fíjense. Desde el Génesis al Apocalipsis hay unos 1600 años de distancia. Y no obstante, cada parte guarda una completa unidad de pensamiento con el resto. Jesús creía en el origen divino de las escrituras hebreas.
A quienes ponía en duda sus palabras les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dice en Juan 5:39. Por eso, Él vino a cumplir y a desarrollar lo que estaba escrito. No pensemos, dice en Mateo 5:17, no pienses que he venido para anular la ley y los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplirla, decía Mateo 5:17. Dice, ¿verdad? Los libros del Nuevo Testamento tienen el mismo nivel de inspiración y autoridad que los del Antiguo Testamento. Por eso no tenemos que tener en menos el Antiguo Testamento lo veo así como que no le entiendo, mejor me baso en el Nuevo. A mí me gusta el Nuevo Testamento, el Antiguo, y el Nuevo no. No tenemos que tener en menos ninguna parte de la Biblia. Toda es inspirada por Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. Y cada versículo de la Escritura nos va a hablar Dios a nuestra vida. Es Dios hablando a nuestra vida, ¿sí? Entonces, sigue diciendo por aquí que la Biblia es alimento para el alma y mapa para el camino. Es una luz que nos ilumina, que nos dice por dónde debemos de ir. Por eso, ¿verdad? La Escritura nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no tenemos que tener en menos la palabra de Dios. Tenemos que atesorarla y guardarla y todos los días escudriñarla, porque Dios está hablando a nuestra vida. Fíjense que la Biblia muestra cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Nos habla del comienzo del mundo y anuncia el futuro con claridad. Sus páginas contienen la historia de la humanidad desde la perspectiva divina. Su mensaje abre ante nosotros un mundo que va más allá del tiempo y el espacio, es decir, la eternidad. La Biblia, hermanos, ha transformado a hombres y a mujeres de toda época, de toda raza y de toda condición social. Solamente la Biblia. Si quieres ser feliz, debes nutrirte de sus mensajes, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Dios nos dio la Biblia, hermanos, para que a través de ella pudiéramos conocer su plan de salvación, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. La Biblia señala a Jesús como el camino del amor y la reconciliación, la verdad que llena el corazón, la vida que colma de esperanza. Por eso en esta noche nos hace una pregunta: ¿cuál será tu actitud hacia la Biblia? ¿Cómo tendremos la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué aspecto podemos tener, o qué concepto más bien podemos tener de la Biblia? Tenemos de la Biblia. La respuesta que des a esta pregunta determinará el curso de tu vida. Si tú tienes en menos la Biblia, bueno, nosotros vamos a ver el resultado de nosotros, en nuestra vida. Pero si tenemos en mucho la Biblia, la palabra de Dios, entonces también vamos a tener consecuencias, pero consecuencias buenas, ¿verdad? Con fruto y con muy buenos resultados. Así es que yo les invito, ¿verdad?, en esta noche a que analicemos y podamos comprender que este libro no es un libro común. Este libro, la palabra de Dios, no es un libro que puede pasar por alto. Yo recuerdo el testimonio de mi mamá, ¿verdad? Cuando ella no conocía al Señor y no había llegado a nuestras vidas y nosotros éramos pequeños, a ella un día le regalaron una Biblia, ¿sí? Pero ella estaba pasando por una depresión muy grande, un problema muy grande, una aflicción muy grande y entró en depresión. Y un día, ella, enferma y nosotros pequeños, se acordó de la Biblia que le habían regalado. Y decía, tomó su Biblia y sabía que la palabra de Dios, estaba inspirada por él. Y un día tomó la Biblia y la abrazó y dijo, si tú verdaderamente existes, yo quiero, ¿verdad?, que tú me ayudes, que me permitas ver a mis hijos y que me sanes de esto que estoy pasando.
ella agarró la Biblia a punto de quitarse la vida, ¿verdad? Porque así era, ella quería buscar algo para quitarse la vida. Ella fue y tomó la Biblia, la abrazó, ¿verdad? Vino, se reposó y quedó dormida. Dios la sanó, Dios hizo la obra, salvó su cuerpo, pero también salvó su alma del infierno, por la palabra de Dios, porque alguien le obsequió una Biblia. De ahí en adelante entregó su vida a Jesucristo y de ahí empezó a escudriñar la palabra de Dios. Por eso yo les invito, ¿verdad?, que ustedes todos los días lean la palabra de Dios, un versículo, 2 versículos diarios, ¿verdad?, para que nos hagamos sabios y para que podamos comprender los misterios, ¿verdad?, y los propósitos eternos de Dios para nuestra vida. Esa ha sido la primera enseñanza acerca de la Biblia, y yo quisiera que ustedes se fueran en su mente y en su corazón bien confiados de que ustedes tienen aquí una garantía muy grande para el cambio y la transformación de su vida, que es la palabra de Dios. Quédensela en su corazón, asimílenla y comprendan, ¿verdad?, que Dios quiere hablarnos a través de la Biblia. Voy a invitarles que se pongan de pie en esta noche y que hagamos una oración y que le digamos a Dios en esta noche: Señor, yo quiero a partir de hoy conocerte más a través de la palabra. Queremos que Dios nos oiga, usemos la oración. Queremos que Dios nos hable, usemos la Biblia y leámosla. A partir de hoy, que sea un hábito, que sea una costumbre, que siempre leamos la palabra del Señor. Invito a que cierre sus ojos y que con sus propias palabras sencillas, como usted las quiera hacer, le diga a Dios: Señor, he escuchado esta enseñanza y he comprendido que tú has inspirado a hombres, Señor, para escribir la Biblia. Por eso, el día de hoy, yo quiero, Señor, que tú me hables a través de la Biblia, y yo quiero empezar a escudriñarla, a leerla, pero también a asimilarla y ponerla por práctica. Permíteme que se haga un hábito en mi vida, Señor, tomar todos los días la Biblia y leerla para ser sabio y conducirme rectamente delante de tus ojos para poder agradarte. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.